Grabando, en Bien, principio. Ahí está, empieza la grabación. Bueno, hoy es jueves 23, son las 9 horas y vamos a iniciar la defensa doctoral de la ingeniera Florencia Ciocchini con el tema Incorporación del cultivo y consumo de amaranto, Amaranthus sp, en agricultores familiares del cinturón hortícola platense, análisis de los factores que condicionan su apropiación. Sus directores son Santiago Sarandón y el codirector doctor Ramón Ciesa. Damos inicio a la defensa. bien. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por cada una de sus presencias. Ahí comenzamos. Bien, un poco a modo de introducción de los aspectos generales, la necesidad de un sistema agropecuario más sustentable, ecológicamente adecuado y socialmente aceptable que provea de una alimentación variada y de calidad es hoy en día una realidad a nivel mundial, pero también a nivel regional en el cinturón hortícola platense. Y el amaranto, que es un cultivo, un pseudo cereal altamente nutritivo, que a su vez tiene la potencialidad de poder adaptarse a las condiciones agroecológicas del cinturón hortícola platense, y a su vez hay sujetos agrarios que conocen este cultivo. Es una posibilidad concreta para poder contribuir a esto que está necesitando el sistema productivo, pero a pesar de todas estas potencialidades que el amaranto tiene, no se ha establecido y expandido en el territorio en cuestión, en el cinturón hortícola platense. Un poco hacemos eco de la primera experiencia de difusión que tuvo este cultivo en la agricultura familiar, en el cinturón hortícola, a partir del 2013 y a partir de nuevas preguntas que surgen de esa primera experiencia, cuáles son las limitaciones que hacen que este cultivo no se expanda, es lo que nos guía en esta nueva investigación, en este caso doctoral. Desde el abordaje de la agroecología, consideramos que los agricultores son reflexivos y sujetos de cambio, pero están situados y condicionados por la estructura, el espacio y el tiempo. Y entonces, para decidir incorporar un cultivo nuevo o innovaciones en general, se ponen en juego tanto factores externos como factores internos de los productores al momento de tomar la decisión de incorporar o no esa nueva tecnología. De esta manera, la agroecología permite reconocer las heterogeneidades que puede haber entre los sujetos y dentro de los sujetos al momento de decidir incorporar una innovación tecnológica. Bien, entonces, lo que nos guía, lo que nosotros buscamos indagar son cuáles son esas limitaciones, y para eso, en esta tesis presentamos esta hipótesis general con las siguientes subsidiarias. Existen factores internos y externos que dificultan la apropiación del cultivo y el consumo de amaranto en establecimientos de agricultores familiares del cinturón hortícola platense. De esta hipótesis general se desprende que una de las subsidiarias, que es el cultivo de amaranto, se ve limitado principalmente por causas internas en aquellos agricultores que no han tenido experiencia previa con esta especie. La segunda hipótesis subsidiaria es que la apropiación del amaranto como cultivo y alimento tiene afinidad con un manejo sustentable del sistema productivo. De esta manera, quienes estén produciendo de acuerdo a los principios de la agroecología tienen menos limitantes para la apropiación del cultivo y o alimento de amaranto. Y por último, los factores externos tienen menos influencia en la decisión que los internos. Y también planteamos objetivos. En este caso, el objetivo general sería determinar los impedimentos que tienen los agricultores familiares del cinturón hortícola platense para la producción y o consumo del cultivo de amaranto, a pesar de las supuestas ventajas con que cuenta. Y los objetivos específicos
serían evaluar la percepción que tienen los agricultores familiares sobre la calidad de la alimentación propia y de su familia, evaluar la percepción que tienen estos agricultores familiares respecto a las bondades del amaranto como alimento, evaluar la percepción de estos agricultores familiares respecto al amaranto como cultivo, analizar los conocimientos que estos agricultores familiares tienen respecto a las aptitudes del cultivo de amaranto, tanto agronómicas, nutricionales, identitarias, sistematizar y analizar los saberes que comparten estos agricultores familiares vinculados al amaranto, aspectos productivos y también de consumo, y por último, identificar y determinar causas internas y o externas que limitan la incorporación del amaranto como cultivo y alimento en las unidades productivas familiares. Bien, para poder contrastar estas hipótesis, en la realidad se propuso un camino metodológico que tuvo que ver con el estudio de caso, presentar dimensiones de análisis para poder profundizar en cada uno de los casos elegidos y por último, estas dimensiones de análisis que permiten identificar esas limitaciones a la apropiación de la tecnología en cada uno de los casos y por último, desarrollar un análisis cualitativo para poder comprender en profundidad esas limitaciones identificadas en cada caso. Respecto a este abordaje que tiene que ver con el estudio de caso, trabajamos con 6 casos. Todos los casos con ascendencia boliviana o andina o de origen boliviano los productores o descendientes de bolivianos o del norte argentino, un poco para poder eh, tener en cuenta lo que emergió de la primera experiencia de difusión de la cual hablábamos anteriormente. Y respecto a los casos, los mismos se dividieron en 2 grupos. El grupo PA, aquellos que probaron el cultivo de amaranto en sus sistemas, que fueron 4 casos, y grupo NPA, aquellos casos que no probaron el cultivo de amaranto en sus sistemas productivos. Estas dimensiones de análisis que planteamos tuvieron que ver con los factores externos y con los factores internos. Los factores internos refieren a aquellos elementos propios de los productores, internos a los productores, hortícolas en este caso, y para identificar esos factores internos utilizamos la metodología de los indicadores. Y la otra dimensión de análisis es la de los factores externos, que en este caso tuvimos en cuenta aquellos elementos del contexto que pudiesen estar condicionando la apropiación de esta tecnología. Si bien estos factores externos, que son elementos del contexto, están por fuera del productor, desde una mirada sistémica y holística, como son parte de la realidad productiva, pueden estar afectando a la apropiación de esta tecnología. Y por último, una vez identificados esos factores internos y externos que son limitantes a la apropiación de esta tecnología, en este caso el amaranto como cultivo y alimento, se llevó a cabo un análisis cualitativo a partir de la triangulación con entrevistas en profundidad a los productores, a partir de lo que relevamos en cada una de las visitas a campo y que quedó plasmado en el diario de campo, y para desarrollar ese análisis cualitativo fue muy importante elaborar unas categorías de análisis para poder ordenar ese análisis. Bien, respecto a la metodología de los indicadores, acá trabajamos con 24 indicadores. El cuerpo de indicadores estuvo guiado por indicadores ya utilizados en otras investigaciones. Se retrabajaron esos indicadores para que puedan ser, para que sirvan en esta investigación. Y en total fueron 24, y como nosotros acá estamos buscando identificar cuáles son esas limitantes, o sea, aquellos elementos que llevan a rechazar la tecnología,
pusimos valores a cada uno de los indicadores, ¿no? Para poder evaluarlos, del 0 al 1. En este caso, el 1 está expresando la máxima limitación, el máximo rechazo a la innovación. Y el 0 no expresa limitación. En el medio identificamos o propusimos en realidad un umbral de 0,5, entonces los indicadores que den un valor entre 0,5 y 1 son los que están expresando limitación o rechazo de la tecnología, en este caso. Y un poco llevando el indicador a la expresión gráfica, en este caso gráfico de tela de araña, podemos ver que hacia el centro están los valores 0 y hacia la periferia 1. Entonces, hacia la periferia del gráfico se expresan las limitaciones y hacia el interior del gráfico, hacia el centro del gráfico, se estaría expresando lo que no es una limitación. Bien, perdón. Bien, siguiendo un poco con los indicadores, dijimos que son 4, pero quería traer perdón, que son 24, pero quería traer que están agrupados en 4 categorías, un poco para después, a medida que voy avanzando, no perdernos con lo que voy hablando. Estos 24 indicadores están agrupados en la categoría conocimiento-interés, que refiere al conocimiento-interés del cultivo y del alimento del amaranto. La segunda categoría refiere a las representaciones sociales en relación al conocimiento del cultivo y en relación al conocimiento del uso culinario del amaranto. Otra de las categorías refiere a la alimentación. Y por último, la categoría que aborda la cuestión de la sustentabilidad en los sistemas. Y a su vez, esta categoría se desglosa en 3 partes. Por un lado, aquellos indicadores que abordan la actitud sustentable de los productores, o sea, la creencia en la producción sustentable. Por otro lado, y esto viene un poco en contraste, aquellos indicadores que abordan la capacidad estructural, o sea, qué posibilidades estructurales en el sistema tienen estos productores para llevar a cabo esa actitud sustentable que tienen. Y por último, indicadores que abordan los elementos generales de la sustentabilidad en cada uno de los sistemas productivos. Bien. Respecto a la metodología de casos, como dijimos, se trabajó con 6 casos. Todos estos casos fueron, fueron elegidos a partir de estos productores y productoras querer participar de esta propuesta. Esta propuesta se llevó a cabo a nivel de organizaciones, o sea, se acercó a organizaciones de productores y en esos encuentros con las organizaciones, individualmente los productores se acercaron y manifestaron el querer participar. Bien, algo que quería compartir respecto a las características de los productores que forman parte de esta investigación. Todos, como dijimos, son de origen boliviano o descendientes o del norte argentino, tienen un rasgo andino, son todos agricultores familiares. En el caso del grupo PA, manejan una superficie a campo que va de entre media hectárea y 3 hectáreas y una superficie de invernáculo que va de 1/4 de hectárea a 1 hectárea. Todos, al ser agricultores familiares, las decisiones que se toman en la unidad productiva son del productor, la productora y también asociado a la dinámica de la familia. La mano de obra es netamente familiar. El principal canal de comercialización que todos tienen es la culata de camión para la venta al mercado, pero algunos de estos casos también manifiestan contar con
otros tipos de canales de comercialización más directos, venta directa en quinta o ferias o bolsones, no todos. Lo que sí comparten es que todos venden a culata de camión. Y la diferencia entre PA y NPA es que los casos del grupo PA sí probaron el cultivo de amaranto en sus quintas, en cambio el grupo NPA no lo hizo. Bien, vamos a adentrarnos entonces en los factores internos y en las limitantes internas a partir del uso de indicadores. Un poco lo que quería traer primero es una comparación a grandes rasgos de ambos grupos respecto al promedio de indicadores por categoría. En principio vamos a ver este primer valor, ¿no? Del valor promedio del total de los indicadores. Ya acá, en el caso de NPA, este valor 0,57 está expresando limitación, o sea que el conjunto de indicadores, el promedio del conjunto de indicadores manifiesta limitación y rechazo a la tecnología en la condición del grupo NPA. Si vamos a mirar el promedio de indicadores por categoría, ahí podemos ver cuáles son esas categorías que estarían expresando limitación. Bueno, en principio, conocimiento e interés. En el grupo NPA tuvo el mayor valor, 1, la mayor limitación. Y esto tiene que ver porque no conocían el cultivo y tampoco lo hicieron en las quintas, o sea, no manifestaron interés. Por otro lado, otra de las categorías que expresa limitación, y en este caso en ambos grupos, es la categoría alimentación. Lo dejamos ahí, ya vamos a seguir. Necesito enchufar la computadora porque se me queda sin batería. No lo tuve en cuenta. Perdón, ahí vuelvo. Bien, acá en esta gráfica también, acá estamos teniendo en cuenta la totalidad de los indicadores y sirve un poco a modo de comparación cómo se manifiesta gráficamente estas limitaciones. Acá podemos ver cómo en el caso del grupo NPA, el que veíamos que tenía más limitación anteriormente, acá cómo se expresan gráficamente las limitaciones respecto a los indicadores de conocimiento de interés, también respecto a los canales de comercialización, tenencia de tierra, y en ambos grupos se manifiesta la valoración del amaranto desde el punto de vista nutricional también como limitación. Lo dejamos ahí, ahora seguimos. Ahora nos vamos a adentrar en el análisis por grupo. Ahora vamos a analizar el grupo PA, que es el de los 4 casos. También esta presentación que estoy haciendo ahora no es para mirar en profundidad estos gráficos, sino para verlo de manera general. En este grupo, a pesar de que los 4 grupos comparten algo que tiene que ver con haber hecho el amaranto, podemos ver ya gráficamente cómo hay heterogeneidades entre los 4 grupos. Y eso lo vamos a ver más particularmente ahora en el análisis por grupo de indicadores. Bien, en este caso, aquí comparamos indicadores de las categorías conocimiento e interés y representaciones sociales. Conocimiento del cultivo, conocimiento del uso culinario, interés del cultivo, interés del uso culinario, representaciones sociales del cultivo, representaciones sociales del uso culinario. Esos son los indicadores que comparamos. Y acá podemos ver cómo el caso PA2 no manifiesta ninguna limitación y, en contraparte, el caso PA4, que fue el caso que hizo el amaranto pero no tenía conocimiento del amaranto. Acá se ve cómo en los indicadores de conocimiento se expresa limitación, pero no así en el interés.
Bueno, ahí hay un contraste. Y acá también, como en estos dos casos, PA1 y PA3, si bien tenían conocimiento tanto del cultivo como del uso culinario, acá aparecieron las limitaciones en las representaciones sociales respecto al uso culinario. Lo dejamos planteado, ahí seguiremos. En este caso, acá comparamos las categorías conocimiento de interés y representaciones sociales vinculado al uso culinario con los indicadores de la categoría alimentación. Bien, acá vemos cómo en este caso, PA2, que no hay limitación respecto al conocimiento y respecto a las limitaciones sociales, sí aparece la limitación en la valoración del amaranto desde el punto de vista nutricional. En el resto de los casos, sí aparecen limitaciones y también limitaciones respecto a las representaciones sociales, sobre todo, y también en esos casos aparece limitación en la valoración del amaranto desde el punto de vista nutricional. Entonces, acá vemos cómo incluso a pesar de no tener limitaciones respecto al conocimiento de interés, en todos los casos aparece esta limitación en el valor del amaranto desde el punto de vista nutricional. Lo dejamos planteado, después lo vamos a retomar más adelante. Bien, acá, en este caso, hacemos una comparación de los indicadores de la actitud sustentable, de los indicadores de la subcategoría de la actitud sustentable y la capacidad estructural. Acá entonces tenemos en cuenta esos indicadores que hablan de la creencia de la creencia de los productores en la producción sustentable y el poder manifestar esa creencia en sus unidades productivas. Bien, nuevamente, PA2, acá no hay limitación en ninguno de los indicadores. Entonces acá podemos ver cómo hay un sistema que es robusto, digamos, un sistema productivo, porque el productor puede, eso que cree, eso poder manifestarlo en su sistema productivo. En contraposición, tenemos el caso de PA4, en donde podemos ver que en esta parte del gráfico de tela de araña, que están los indicadores de la actitud sustentable, no hay limitación, o sea, hay una creencia en la sustentabilidad. Ahora, en estos indicadores que hablan de la capacidad estructural de su sistema, ahí aparecen limitaciones. Entonces, la productora se encuentra con que no puede disminuir los costos productivos o que es difícil disminuir los costos productivos, disminuir los insumos químicos y demás. Esto nos muestra una fragilidad en el sistema o un sistema frágil en tanto que esto mismo está creyendo algo, pero en la capacidad estructural no está permitiendo materializar esa creencia. Y casos, o sea, situaciones intermedias pasan con el caso PA1 y PA3, quizá con la expresión de alguna limitación, pero son situaciones intermedias. Bien, acá estamos comparando los indicadores de las subcategorías, elementos centrales de la sustentabilidad al interior de los casos y un poco viene a reforzar lo que vimos anteriormente. En el caso de PA1 no hay limitación para nada, y en el caso de PA4, ahí se expresan las limitaciones en varios de los elementos centrales de la sustentabilidad, como el uso de insumos químicos, de insumos externos, la dependencia del uso de insumos externos y demás. De vuelta, los casos PA1 y PA3 serían situaciones intermedias en donde quizá en alguno de los aspectos se expresa limitación, y acá principalmente podemos ver
en lo que respecta a los canales cortos de comercialización, a la tenencia de la tierra, a la diversidad de los canales comerciales. Bien, eso hasta ahí con el grupo PA. Ahora vamos a adentrarnos en el grupo, perdón, tengo frío, en el grupo NPA, o sea, aquellos casos que no probaron el cultivo de amaranto en sus sistemas. Bien, de vuelta, a grandes rasgos, estos gráficos para poder ver cómo se visualizan las limitaciones, pero a su vez, así que esto para contrastar con el grupo anterior. En el grupo anterior, los 4 gráficos manifestaban heterogeneidades. En este caso, vemos que son 2 gráficos muy similares, donde las limitaciones están más o menos en los mismos lugares, en ambos casos. Y esto se va a continuar en el resto del análisis. Ahora lo vamos a ver. En este caso en esta parte donde comparamos los indicadores de las categorías conocimiento e interés y representaciones sociales, vemos cómo el conocimiento y el interés son limitantes porque no están presentes en ninguno de los 2 casos. Y en estos casos las representaciones sociales las pusimos a valor umbral, o sea que no tienen influencia porque las representaciones sociales dependen del conocimiento previo, digamos, de la experiencia previa. Y como acá no hay conocimiento previo respecto al amaranto, no hay influencia de las representaciones sociales. En este caso también comparamos las categorías conocimiento e interés y representaciones sociales vinculadas al uso culinario con los indicadores de la categoría alimentación. Y acá de vuelta, las limitaciones respecto al conocimiento del uso culinario, al interés en el uso culinario, y a su vez acá apareció también la limitación respecto a la valoración del amaranto desde el punto de vista nutricional. Y acá hago como un llamado de atención, ¿no? Acá aparece también esta limitación de la valoración del amaranto desde el punto de vista nutricional, pero igual que en el grupo anterior. Ahora, esta no valoración del amaranto desde el punto de vista nutricional no es igual que en el grupo anterior, porque en el grupo anterior sí había conocimiento y había experiencia respecto al amaranto. Lo dejo planteado ahí, luego lo seguimos. En este caso, en el contraste de la actitud sustentable y la capacidad estructural, en ambos casos también podemos ver que no hay limitaciones. O sea, estamos hablando de sistemas sustentables y robustos también. Cuando abordamos los elementos centrales de la sustentabilidad, en general no hay limitaciones, sí aparecen respecto, y en ambos casos, respecto a la tenencia de tierra y a los canales cortos de comercialización. Esas serían las principales limitaciones. Y un poco traigo este gráfico, no para que se mareen, sino para poder territorializar en el gráfico dónde estamos identificando, visualizando las limitaciones. Por un lado, en la categoría de conocimiento e interés, en el grupo NPA, donde el no conocimiento y el no interés en el amaranto es una limitación a la apropiación del mismo. En el caso de PA4, que está dentro del grupo PA, si bien no había conocimiento, sí hubo interés en hacer el cultivo. Después, otra de las limitaciones tiene que ver con las representaciones del uso culinario, en este caso del grupo PA, porque en este grupo era donde había un conocimiento previo del cultivo. Acá podemos ver cómo en todos los casos la no valoración del amaranto desde el punto de vista nutricional es una limitante o se expresa como una limitante.
Y por otro lado, aquí abajo, en aspectos de la sustentabilidad, la tenencia de tierra y los canales cortos de comercialización también manifiestan limitación. Bien, vimos entonces las limitaciones internas, identificamos cuáles son las limitaciones internas, ahora vamos a ver los factores externos que expresan también limitación. Em, para evaluar los factores externos, identificamos y analizamos elementos del contexto. Y al analizarlos identificamos cuáles podían estar limitando. A priori, los elementos del contexto que propusimos como factores externos fueron la disponibilidad de la semilla de amaranto en el territorio del cinturón hortícola platense, la factibilidad del cultivo de amaranto en las condiciones climáticas de la región del cinturón hortícola platense. Ambos factores externos los ubicamos dentro de elementos del contexto que tienen que ver con lo productivo. Después acá identificamos 3 elementos del contexto que tienen que ver más con lo comercial, que son los canales de comercialización en la región del cinturón hortícola platense y la oferta del amaranto, la demanda del amaranto por parte de los consumidores y la existencia de nichos comerciales. Y por último, los 2 elementos del contexto asociados con el conocimiento son el desarrollo del conocimiento científico en relación al amaranto y su extensión a la sociedad. Y por último, el acompañamiento por parte de instituciones del Estado en la producción y comercialización del amaranto. Bien, habiéndolos analizado, pudimos identificar que la disponibilidad de semilla del amaranto en el cinturón hortícola platense es una de las limitantes porque no existen semilleras o agronomías en el territorio que vendan amaranto. Otro de los elementos que surgió como limitante son los canales de comercialización en la región del cinturón hortícola platense en relación a la oferta del amaranto. Bueno, no existen. Em, si bien en las dietéticas se vende amaranto, por ahora no sería un canal de comercialización que esté vinculado a la producción hortícola. Otro de los elementos que es limitante es la demanda de amaranto por parte de los consumidores. Otro de los elementos que es limitante tiene que ver con el desarrollo científico en relación al amaranto y su extensión a la sociedad. Acá hacemos un zoom. Podemos ver a partir de esta investigación que hay conocimiento científico del amaranto por parte de instituciones del INTA en distintas partes del territorio de la Argentina, por universidades nacionales, o sea, hay conocimiento y bastante profundo del amaranto y no es nuevo, viene desde hace tiempo. A su vez también podemos ver que hay un conocimiento ancestral y tradicional, que esto lo traen los productores, está ese conocimiento, pero lo que podemos detectar es que no hay un diálogo entre esos conocimientos. Es como que no hay movimiento entre el conocimiento científico o puente entre el conocimiento científico y el conocimiento ancestral. Y que a su vez ese conocimiento que existe no está extendido a la sociedad, porque en la sociedad, en los consumidores, hay desconocimiento. Bien. Y por último, como dijimos, otra de las limitantes es respecto al acompañamiento por parte de las instituciones del Estado en la producción y comercialización del amaranto en el cinturón hortícola platense. No, no está ese acompañamiento. Lo, o sea, lo único referente al amaranto tiene que ver con esta investigación, pero o sea, no hay en el territorio algo que pueda acompañar en ese aspecto. Bien, entonces, habiendo identificado cuáles son esas limitaciones internas en los productores, habiendo identificado cuáles son las limitaciones que trae el contexto en relación a la apropiación de esta tecnología, ahora nos vamos a adentrar en el análisis cualitativo para poder terminar de deglutir a ver
cuáles son esas o por qué se manifiestan como limitaciones. Para eso planteamos 4 categorías de análisis, una el amaranto, otra representaciones sociales, otra alimentación de la familia y por último experiencia con el amaranto. Respecto a la categoría amaranto, bueno, aquí los productores que conocían el cultivo, todos lo nombraban como coime y todos hablaron de que sus abuelos o sus padres lo sembraban en su país natal, o sea, en Bolivia, y algunos de ellos lo siguen haciendo actualmente. Por ejemplo, acá traigo un extracto de la entrevista. En mi caso, mi padre en Bolivia siembra hasta ahora, cuando siembra el maíz, siembra el coime, a la semillita del coime la siembra así y con sus manos muestra como si sembrara el boleo, una de las productoras. También cuando los productores y productoras hablaban del coime, de que lo conocían y demás, hablaban de cómo hacer el coime. O sea, se pudo ver que hay un saber hacer eh, manifiesto. Por ejemplo, otro extracto de entrevista, en este caso un productor. No lleva trabajo, se siembra y se aporca un poquito. Lo que es más difícil es separarlo, haciendo referencia a la semilla. La trilla, eso es lo que es más difícil, porque hay que ventearlo, separarlo para que se salga la cascarita. Nosotros lo que hacemos es meterlos en tachos grandes, se pisa y luego se ventea, así se separa de la paja y de toda la basura que tiene. Bien, también pudimos ver que ellos decidieron hacerlo porque lo conocían y querían saber más de la planta. En los casos PA1, PA2 y PA3. En el caso de PA4, ese caso no conocía el cultivo de amaranto, pero sintió entusiasmo en hacerlo y conocer la planta, también un poco inspirado. Acá hay que también hacer un comentario. Cuando se le acercó la propuesta PA4 fue en el contexto de una reunión grupal de mujeres de cambio rural. Entonces, PA4 no conocía el cultivo de amaranto, pero sí en la reunión había una productora de Bolivia que sí lo conocía y empezó a contar y a hablar del cultivo. Y a partir de esa interacción, de eso, de esa intermediación de esta productora boliviana, PA4 dijo, ay, sí, lo quiero probar y lo hicieron, propuso su quinta para probarlo. Bien, un poco acá mostrando algunos registros de lo que fue la segunda campaña en el caso PA3, acá con el amaranto bueno, en el campo. Acá durante la cosecha, que hicimos juntos la cosecha, ellos mismos prepararon toda esta estructura. Ahí hay abajo un nylon para poder poner a secar en primer momento las panojas cosechadas y después a la semana, cuando volví a la quinta, habían dispuesto las panojas, habían hecho esta obra de arte para que continúen el secado de las panojas. Bien, eso a modo para mostrar ese saber hacer, digamos, ¿no? Categoría representaciones sociales. Bien, las representaciones sociales son significaciones que están más en un plano inconsciente, ¿no? Son significaciones que aparecen de la experiencia, a partir de las experiencias que vivimos, ¿no? Eh, y están más en un plano inconsciente, como decía, no es que hablamos de nuestras representaciones sociales, las representaciones sociales se pueden inferir a partir del análisis de las narraciones. Y un poco eso es lo que hicimos respecto a las representaciones sociales en relación al cultivo y al uso culinario. En el caso de las representaciones sociales asociadas al cultivo, pudimos ver que
predominaron las representaciones positivas. En el cambio, respecto al uso culinario, si bien se identificaron representaciones positivas asociadas a la reunión familiar, a la fuerza, a la fe, a la alegría, a la fiesta, también aparecieron representaciones negativas asociadas más a la pobreza, a la tristeza o a la nostalgia también. Por ejemplo, porque lo conozco, sé comerlo, sé cómo consumirlo, me gusta verlo, cómo decirlo. Es volver a hacer lo que hacía antes, como cuando era chico. Un poco aquí podemos ver esto que hablaba de la representación social asociada al cultivo y más positiva. Mi mamá, mi mamá tostaba y lo molía y así nos daba cuando éramos chicos. Ante la pregunta de si le gustaba esa comida, ella respondió, y éramos chicos, ¿qué le íbamos a hacer? Lo ordenaba la mamá y listo, se comía. Acá podemos ver que puede destilarse quizá una representación no tan positiva respecto a esa experiencia. Y acá para nosotros era una alegría cuando mi mamá me decía vamos a hacer pochoclos de coime y agrega, íbamos a buscar la leña y mamá hacía fuentes y más fuentes de eso. Cuando hacía nos gustaba, como todas las cosas que no es todos los días, que no es habitual. Ay, me emociono. Se hacía una vez por semana o una vez al mes según cómo se había producido. Bueno, acá uno de los productores hablando sobre todo sobre el consumo como alimento, ¿no? Bien, eh, categoría alimentación de la familia. Eh, en sus quintas, esto lo voy a leer, en sus quintas suelen tener un sector en donde producen las verduras que consumen ellos. Y allí también hacen cultivos andinos como maíz, papa, tenemos algunas espinacas bolivianas, hay chochas que son chauchas, tenemos yacones y ajipas que son tubérculos que se comen crudos. Bueno, esto en todos los productores que probaron el cultivo de amaranto, eh, pudimos ver que hay un sector de la quinta en donde producen lo que ellos consumen y que en general hay... hay cultivos de origen boliviano, maíz, papa, bueno, estos cultivos que fueron nombrados. Bueno, ahí fue donde estos productores hicieron el cultivo de amaranto. Bien, por otro lado, algo que pudimos ver acá es que la alimentación familiar es más variada. Ellos identifican que su alimentación familiar es más variada y esto lo asocian a que tienen más variedad de cultivos en sus quintas y que pueden complementar el consumo de verduras con lo que compran de granos, de carne y demás. Bien. Categoría experiencia con el amaranto. Bueno, acá podemos ver registro de la primer campaña de PA 4, bien digo. Esta productora pudo cosechar el cultivo de amaranto, lo cosechó húmedo y después no alcanzó a trillar porque se le pudrió por la humedad. Acá tenemos el registro de la primer campaña de PA 1. En este caso, esta productora cosechó el amaranto, obtuvo casi como 600 gramos de semilla y después no cocinó ni tampoco vendió la semilla y o sea, no volvió a cultivar. Y quería compartir también que en el caso de PA2, por ejemplo, él hizo 3 campañas seguidas de amaranto, o sea, lo que duró el trabajo de campo, él cultivó y cosechó el amaranto y dijo que iba a seguir haciéndolo. Y en el caso y en este caso, lo que expresó es que es necesario poder identificar cuál es la fecha de siembra óptima que escapa a las lluvias primaverales en La Plata y que identificar esa
fecha de siembra óptima también implica poder correrse de las lluvias otoñales del otoño que coinciden con la cosecha. Bien, es un poco en relación a la experiencia con el amaranto. Bien, un poco sintetizando las limitantes internas y externas que fuimos descubriendo. Las limitantes internas tienen que ver con el desconocimiento del cultivo, con el desinterés, con las resistencias inconscientes asociadas a las representaciones sociales del uso culinario y con la no valoración de los aspectos nutricionales del amaranto. Las limitantes externas refieren a la no disponibilidad de la semilla en el territorio, a la baja oferta y a la baja oferta y a la no presencia de canales de comercialización para el amaranto, a la baja demanda y al desconocimiento del amaranto en la sociedad asociado a la no divulgación y o difusión del cultivo, tanto científico como ancestral. Si hacemos una mayor síntesis, podemos decir que las limitantes internas están asociadas podemos ver un binomio que relaciona el desconocimiento con el desinterés. Un poco podemos decir que el conocimiento no asegura no asegura no asegura el interés, pero genera interés. El saber hacer, el conocer el cultivo, el saber hacerlo, abre la puerta al interés. Cuando no hay conocimiento, y es más fácil que haya desinterés, aunque estuvo el caso de PA4, en donde no había conocimiento, pero hubo interés en probarlo. Pero también es necesario aclarar que hubo una intermediación ahí, hubo alguien, una productora compañera, que sí sabía y conocía del amaranto, y eso la entusiasmó a la productora, a PA4. Bien, la presencia de resistencias inconscientes en relación al uso culinario es otra de las limitaciones. Y acá, esperen que me ordene. Bien, acá respecto a la presencia de resistencias inconscientes en relación al uso culinario, ¿por qué? Todos los productores que tenían conocimiento del uso culinario manifestaron el deseo de cocinar el amaranto. Ahora, y en muchas ocasiones lo manifestaron. Ahora, cuando yo volvía a las quintas y les preguntaba si habían cocinado, decían, no, no tuve tiempo, no pude, me olvidé, y no terminaron cocinando el amaranto. Entonces, acá podemos ver cómo sí el amaranto puso en evidencia la expresión de un deseo, pero no se llevó a cabo la acción de cocinar el cultivo de amaranto. Entonces, acá se ve cómo se lee esa resistencia asociada a esa representación social negativa. Y a su vez, la identificación de estas resistencias inconscientes respecto a lo culinario también puede ser una ventana para poder ver la resistencia respecto en general y respecto al cultivo en general. Porque si bien hubo 3 casos en el grupo PA hubo 4 casos en el grupo PA que hicieron el cultivo, fue distinto. Una productora hizo una campaña, cosechó y no llegó a trillar la semilla. Otra productora cosechó la semilla en una campaña y después no cocinó ni tampoco vendió ni siguió haciéndolo. Hubo un caso donde se hicieron 2 campañas de amaranto y en la segunda, que es la que mostré en las fotos, se cosecharon 20 kilos de amaranto, se vendió un poco y después se dejó de hacer el cultivo. Solamente uno de los casos es el que hizo 3 campañas seguidas y dijo, yo voy a seguir haciéndolo. Pero no hubo una continuidad. Bien. Y por último, esta limitación que salió de los indicadores, no valoración de los aspectos nutricionales del amaranto,
Bueno, ahí también, haciendo zoom, eh, esta no valoración había aparecido tanto en el grupo PA como en el grupo NPA, o sea, en aquellos que sí conocían el cultivo y aquellos que no. Y aquellos que conocían el cultivo no podemos decir que no había interés o no se valoraba el amaranto, sí, se estaba valorando, pero quizá desde otros aspectos más culturales. Cuando hablaban y decían, el amaranto lo hacía mi mamá, lo hacía mi papá, lo hacía mi abuelo, o cuando hablaban de cómo sus familiares hacían el amaranto. Ahí había una valoración, eso se veía. Ahora, que no haya una valoración desde el punto de vista nutricional, nos permite ver, y acá hay bibliografía que lo trae, una de las bibliografías está citada en la tesis que tiene que ver con Toledo, donde él diferencia los conocimientos científico y tradicional. Lo nutricional, la valoración nutricional de un alimento está asociado con el conocimiento científico. El desglose en hidratos de carbono, proteínas y grasas tiene que ver con un conocimiento científico. Y el conocimiento científico, como expresa Toledo, está asociado más a una forma de vínculo descriptivo con las cosas. En cambio, el conocimiento tradicional se conoce a partir de la familiaridad y un poco es lo que trajeron los productores. Entonces, esta limitación no se va a tener en cuenta como tal. Después, la disponibilidad de la semilla del amaranto es una de las principales limitaciones, porque si en el territorio no hay posibilidad de conseguir directamente la semilla, y bueno, la semilla es el primer paso eh, en todo cultivo, digamos, ¿no? Entonces, eso es una clara limitación. El desconocimiento del amaranto en la sociedad, como dijimos, también es una limitación. Como dijimos, en realidad encubre, en realidad que no hay una difusión o una extensión de un conocimiento que sí existe, pero bueno, concretamente ese desconocimiento es una limitación que a su vez eh, está directamente o condiciona directamente esta otra limitación identificada que tiene que ver con la baja oferta, la baja demanda y la no existencia de canales de comercialización. Entonces, lo que podemos en esto de comprender las limitaciones, podemos ver que las principales limitantes, sí, hay limitantes internas y hay limitantes externas. La principal limitante interna tiene que ver con esas resistencias inconscientes en lo relativo al uso culinario, pero también más profundamente en lo relativo al cultivo. Y en las limitantes externas podemos identificar el desconocimiento del amaranto en la sociedad como la principal limitante y también, dependiente de ella, la baja oferta, demanda y la no existencia de canales de comercialización. Bien, conclusiones finales. Y para las conclusiones finales, después de todo este recorrido, después de todo este periplo, volvemos a las hipótesis del inicio y nos acercamos o sea, volvemos al inicio, entonces estamos acercándonos al final. En la hipótesis principal habíamos planteado que existen factores internos y externos que dificultan la apropiación del cultivo y el consumo de amaranto en establecimientos de agricultores familiares del cinturón hortícola platense, y podemos decir que podemos aceptar esta hipótesis principal porque es lo que estuvimos viendo. Existen factores internos y externos que dificultan y que interfieren en la apropiación del cultivo. Es lo que vimos a lo largo de toda esta presentación. Eh, respecto
a la primera hipótesis subsidiaria, el cultivo de amaranto se ve limitado principalmente por causas internas en aquellos agricultores que no han tenido experiencia previa con esta especie. También, si bien que se conozca el amaranto no asegura que genere apropiación, conocer el cultivo es una puerta a, digamos, a conectar con el interés de hacerlo y a poder apropiarse. Y a su vez, aquellos que tienen el conocimiento además son puertas o canales para que haya otros que se puedan entusiasmar. Entonces, también podemos aceptar esta hipótesis. La apropiación del amaranto como cultivo de alimento tiene afinidad con un manejo sustentable del sistema productivo. De esta manera, quienes estén produciendo de acuerdo a los principios de la agroecología tienen menos limitantes internas para la apropiación del cultivo y o alimento de amaranto. Muy similar a la hipótesis anterior, a lo que dijimos de la hipótesis subsidiaria 1, la producción sustentable no es que asegura la apropiación, pero sí la facilita y por lo tanto sí disminuye las limitantes internas o las limitantes internas para la apropiación del cultivo. Entonces también la vamos a aceptar. Y por último, los factores externos tienen menos influencia en la decisión que los internos. Bueno, aquí no podemos aceptarla porque no hubo casos en los que no haya factores internos limitantes. Así que no la aceptamos hasta el momento. Bueno, y un poco quería acercar unas consideraciones finales después de haber concluido, haber llegado a estas conclusiones finales, y que tiene que ver con lo siguiente. Si bien este trabajo estuvo enfocado en el amaranto como una innovación, después de este recorrido, este trabajo lo que trae a las claras es que, o sea, más allá que se trabajó sobre el amaranto, que es una innovación particular, este trabajo pone en evidencia la complejidad que implica aceptar o incorporar una innovación tecnológica en un sistema productivo. Vimos cómo, más allá de las cuestiones instrumentales de cómo se hace o cómo se utiliza una tecnología, en este caso cómo se hace, vemos cómo aparecen una serie de factores, tanto internas de cada productor como externas en relación al contexto, que interfieren y condicionan esa apropiación de la tecnología. No se puede reducir la apropiación de una tecnología a saber hacer o no. Es más complejo y en tanto más complejo es más profundo. Y a su vez, pudimos ver cómo aparece, a pesar de que muchas veces hablamos de productores como algo general, y como si fuesen iguales, acá pudimos ver también la heterogeneidad de cada uno de los productores, la heterogeneidad que hay en los productores a pesar de que compartan similitudes estructurales. Y un poco rescatar el abordaje de la agroecología, la mirada agroecológica, porque es lo que permitió nuestro trabajo, pero a su vez la mirada astrológica, no, agroecológica, es una invitación e invita a poder detenernos en esas particularidades que hacen a la heterogeneidad de los sujetos, de las prácticas, de los sistemas. Bueno, sin más,
Muchas gracias. Bueno, Florencia, te agradezco mucho por tu exposición. Ahora vamos a darle lugar a los evaluadores que los omití completamente, discúlpenme. Está con nosotros la doctora Nilda Dora Vignale y el doctor Juan Manuel Villuya. Vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas por parte de los evaluadores. eh, y bueno, les doy paso. No sé si quién quiere empezar. Ustedes ¿Quieres levanten la mano comenzar, nomás. Juan Manuel? Como quieras. Metele vos, Nilda, si querés. Perfecto, perfecto. Hay todo lo que he escrito acá. Muchas gracias, Florencia, porque ahora pude tener una visión ordenada, no porque la presentación de la tesis no haya tenido esas características, sino porque no es lo mismo leer y tener que volver a la página anterior y al capítulo anterior que verlo de modo completo analizado. Así que estoy muy contenta con tu presentación, te felicito por el trabajo realizado y por el esfuerzo para haber llegado a un análisis integrado como lo lograste. Tengo tanto para hablar que voy a ver si puedo resumirlo. Bueno, debes de saber y deben de saber todos los que están acá que yo trabajé 45 años y 2 meses en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, y la verdad que el noroeste argentino con el norte de Chile, con Bolivia y con Perú formamos una unidad muy interesante, de manera que cultivos andinos, conozco los especialistas de cultivos andinos en estos países, y además estaba recordando, nosotros en Jujuy organizamos en abril del año 92, sacaba la cuenta, hace 34 años, el segundo simposio nacional de cultivos estratégicos quinoa y amaranto. Es decir, que muchas de las cuestiones que estás aquí planteando para un espacio específico como el que has abordado, en el cual, por supuesto, el equipo en el que trabajas tiene enorme experiencia y por alguna razón aparece este tema, se mantienen latentes desde hace 34 años, así que, bueno, la importancia de continuar pensando en la posibilidad de cultivos que tienen un valor nutricional, etcétera, etcétera, como los que has indicado. Si te emocionaba leer, después de tantas veces que has leído, las expresiones a ver, yo diría de la gente del campo, que además tiene raíces andinas. Imagínate lo que significa ir al campo y verlos. No te puedes imaginar lo que significa. Te pregunto, ¿conoces por ejemplo, Bolivia, Perú, cultivos de amaranto? ¿Estuviste por allí? Estuve por allí. No vi cultivos, Pero, no tuve la posibilidad de ver cultivos allí. Estuve rastreándolo en Jujuy, al cultivo de amaranto, pero no pude llegar, nunca pude llegar. buah, no, dificilísimo. Bueno, sí, sí, muy difícil. Pero bueno, la importancia también de conocer a la gente que lo está trabajando. ¿Habría o habrá más productores en el área que has estudiado que tuvieran interés en el amaranto o que lo cultivaran? Es decir, esto de elegir los 6 productores que has elegido, ¿habrían algunos otros que quedaron porque, bueno, tampoco se podía trabajar con tantos, a lo mejor en el área no hay más que tuvieran interés? Sí, yo creo que sí, yo creo Ajá, que sí, ajá. sí, Digamos que tenemos un camino ahí para desarrollarlo, ¿es cierto? sí. Y para ampliar, perfecto. ¿Cómo está el valor del amaranto diría en La Plata? ¿Cuánto cuesta un kilo de amaranto respecto a un kilo de arroz, por ejemplo? Que es lo que siempre hacíamos la comparación entre cultivos más o menos que podrían andar dentro de la misma línea. ¿Tienes alguna idea? En este momento hace bastante que no estoy viviendo en La Plata yo. Sí. Em, la ul- Puedo hablar, en este momento estoy en Olavarría
y el amaranto acá tengo que hacer los cálculos. Sí. Em, Está muy caro, ¿no? Con respecto a un y, kilo de arroz. y sí, Sí, que era lo que nosotros también calculábamos, cuando trabajamos con quinoa también, calculábamos un poco con algo semejante que lo pudiéramos tener. Es decir, ahí tenemos una cuestión que tiene que ver con por qué la gente no lo utiliza, pero además una cuestión de decir, bueno, a ver, hay que activar la producción para ver si esto, si pudiera trabajar. Y me acuerdo de aquellas épocas de, yo no sé, ustedes los conocen, son todos jóvenes, no lo han conocido al ingeniero agrónomo Guillermo Cobas. Yo creo que Cobas ha sido egresado de La Plata y su equipo, bueno, cómo ha trabajado el tema del amaranto. Vos debes de haber leído bibliografía de Cobas, ¿sí? sí, y también estuve en contacto con la familia que estuvieron como recuperando todas esas investigaciones del padre y del abuelo, y bueno, y queriendo hacer algo con todo eso. Estuvimos haciendo Perfecto. cosas juntos, inclusive. Ah, Sí, perfecto. sí, la base es Cobas. Sí, sí, muy bien. Me acuerdo que en el cierre del simposio del cual les comentaba, él llevó unas galletitas de amaranto envueltitas en un papelito celofán. Era una historia ahí porque estaba todo el mundo con ese bochinche porque realmente llamaba la atención. Yo seguramente, ay, no, se me pasó cuando leí la tesis por ahí. Yacón y ajipa, ay, no son raíces, parece que son tubérculos, ¿no? Es capaz que lo tomaste de alguna bibliografía que considera que son tubérculos, pero son raíces, ¿sí? Eso fue una cita de uno de los productores, lo expresó así. Ah, perfecto. Ah, ahí estoy un poco más cómoda porque tenemos algunas discusiones con respecto a esto. Bien, y quiere decir que entonces es posible el cultivo del amaranto. Yo valoro muchísimo el esfuerzo realizado para concretar esta tesis, que tiene mucho trabajo de campo, tiene mucha revisión bibliográfica, mucho análisis, porque en realidad aparecen muchos elementos complejos que han estado perfectamente aclarados en tu exposición. Y seguramente lo has leído en mis preguntas, en el dictamen. ¿Cómo seguimos? Vale decir, este esfuerzo tiene que, me parece relevante desde tanto desde el punto de vista del trabajo como desde la importancia del coime o amaranto, para que se pueda llevar a la práctica y para que los productores, más allá de todas las consideraciones y limitaciones que son realmente importantes, y que las has detallado muy bien, y que, bueno, no disponer de la semilla también sea un factor a considerar. Pero, ¿cómo ves la aplicabilidad de tu trabajo en la realidad de la zona que has estudiado? Sí, yo creo que un poco lo traje en la nueva versión de la tesis. Bueno, creo que esto fue una etapa para evaluar, como bien dijiste, cuáles son las limitaciones. Eh, y tuvo que ver con una etapa muy individual, porque bueno, este trabajo lo hice yo con los productores en algún punto, o sea, eh, sola con los productores. Creo que sí es posible una segunda etapa y me entusiasma esa posibilidad. No sé si lo haré yo o otros seres, pero creo que poder trabajar en alguna trama con investigadores, o sea, en algún equipo de trabajo en relación a la semilla, creo que no solamente, o sea, incluso para los productores, que haya un trabajo más conjunto. Por ejemplo, el LIRA, la UPID son posibles espacios donde eso se pueda continuar. También una amiga y colega es la directora de BioLef, que trabaja, bueno, también con
semillas abiertas, y también ahí podría ser un espacio para poder indagar en esta segunda etapa más proactivamente. Sí, yo Perfecto. creo que es posible. Bueno, muchas gracias y nuevamente te felicito por el equipo, por el trabajo realizado tanto a vos como para el equipo que te ha acompañado y por los productores que con tanta paciencia dedican, ¿no? su tiempo y su interés a comprometerse en las investigaciones. Muchas gracias, Nilda. Un placer. Gracias. Gracias. Bueno, Florencia, de mi parte, ante todo felicitarte por la tesis. Está buenísima, hay mucho laburo conceptual, mucha preocupación por la cuestión metodológica, por la consistencia de los datos, por el empleo de categorías vinculadas al análisis social. A mí me parece una tesis muy completa. Me parece que en relación a esto último que preguntaba Nilda, es una tesis que puede ser muy útil en el futuro para mapear las condiciones de necesidad y de posibilidad del crecimiento del COIME en la zona platense, en este caso. Bueno, nada, felicitarte. Un gran laburo y se nota que hecho con mucho compromiso. Gracias. Algunas cuestiones a destacar y a comentar para conversar en esta instancia, que me parece que justamente pueden venir bien hacia adelante. Una, que tu trabajo pone en juego categorías de análisis social, que no homogeneizan a todos los productores, sino que utilizan tres variables, me parece, o tres dimensiones que me parecen importantes. Una, tipos de productores. Elegís hacerlo con la división familiar empresarial, es una división de tipo económica, basada en la organización del trabajo. Bueno, eso está ahí utilizado. Vinculado a eso, la segunda cuestión, la cuestión de las racionalidades. Bueno, aparecen económicas, todo el marco de las racionalidades. Y por último, algo que no es tan utilizado en el análisis social del agro, que es la cuestión de la ascendencia cultural. Eso me pareció muy interesante y de hecho, bueno, un poco el cultivo me parece que también invita a eso. Ahí yo detecto para ver que quizá esas tres dimensiones, al ser utilizadas de manera muy pura, te generan una suerte de trampas epistemológicas. Por ejemplo, que un productor familiar no pueda tener una racionalidad capitalista, aunque organice el trabajo de manera familiar. Y yo creo que lo que utilizás de la bibliografía de Mati García en relación a esto, que son rasgos campesinos, pero productores capitalistas, bueno, ahí hay no están todo alineado. O que la ascendencia cultural andina, en general, las ascendencias culturales tampoco son, y lo has visto, lo has testimoniado en tu propio trabajo, que no vienen enteras, puras, sino que parte de lo que le pasa a las culturas no dominantes es que desconocen su propia ascendencia. Incluso los pueblos que no somos pueblos dominantes, tenemos problemas para conocer nuestra propia cultura, nuestros propios intereses, y eso es un problema, por eso siempre es una lucha entre nosotros mismos. Total. Pasa con, digo, trabajadores en relación a empresarios, mujeres en relación a varones, indígenas respecto a la cultura blanca. Entonces, quizá parte de la cuestión del amaranto tiene que ver no tanto con ir a buscar algo que está ahí, sino en redescubrir o construir algo que es parte
un proceso más complejo de redescubrimiento cultural, de construcción. Entonces, ahí, digo, esas tres categorías que usabas, tipo de productor, racionalidad y ascendencia cultural, pueden no estar en línea, pueden no ser puras, y ahí vienen estos temas de que me da la sensación de que vas a buscar algo que está medio raro ahí en el terreno, en los productores, ¿no? Bueno, ahí hay un tema para ver de cómo funcionan estas dimensiones en los Claro. sujetos. Pero yo lo que primero que quiero rescatar es la utilización de esas dimensiones para explicar el fenómeno. En segundo lugar, la cuestión metodológica. A mí me parece que está muy bien utilizada el análisis, porque al principio me hizo ruido, pero después lo vi en juego y dije, está muy bien esto, que es el análisis cuantitativo que haces de una muestra tan chica, es muy bueno. Uno diría, ¿por qué si es una muestra tan chica un análisis cuantitativo? Bueno, es cuantitativo en relación al método, pero sacás conclusiones cualitativas de los 6 casos. Y me pareció muy interesante. Todas las variables que usás, todos los cuadros que nos mostraste recién también acá en la defensa, que sirven para como zonificar los problemas, ¿no? Esto de conocimiento, bueno, todas las cuestiones que planteaste. Ahí vuelvo a decir algo que lo decía en el dictamen, que lo mismo con una muestra un poco más grande es un estudio muy, muy bueno. Creo que está la maqueta del método como para, ampliando la muestra, realizar algo con más impacto. Ahí sí me llamó la atención, quizá que de todas las variables, vinculado a lo que te planteaba recién, Sí. si todas tienen el mismo peso, con cierta ponderación, porque por ejemplo, si partimos de que puede ser un productor familiar, pero con una racionalidad más capitalista de la que imagináramos, quizá la cuestión de la rentabilidad económica tiene más peso del que pensamos a priori. Entonces lo vemos como un productor familiar boliviano que viene con una racionalidad campesina, pero en realidad, a pesar de todas esas cuestiones, tiene un ímpetu y vino a La Plata a hacer dinero. Ja. Ojo con esto. Digo, no, capaz que hay ahí como cierta idea de lo que son los sujetos y en realidad, y entonces ahí viene algo que, más que una resistencia inconsciente, y en esto me adelanto sobre el final, tiene que ver con lo que quedó resuelto más o menos al principio, que es que en realidad, a pesar de todas esas características, vinieron otra cosa, acá. Porque si no se hubieran quedado en la sociedad campesina de la que formaban parte. Por algo se fueron de ese lugar en donde cultivaban amarantos, se los daban cuando eran chicos, y un montón de cosas. ¿Por qué no se quedaron allá? Ahí hay un tema que para mí más que resistencia inconsciente tiene que ver con fines que también son inconscientes, pero que son otros. Y más que resistencia, yo creo que quizás no les hace sentido hacerlo en relación a los fines que guían su práctica en un sentido más amplio. Eso me quedó, entonces vuelvo. Las categorías del principio, el análisis cuantitativo y cómo ponderar ahí la cuestión de la rentabilidad, si es que, como dice Mati García, tienen estos objetivos más capitalistas. Bien. Y por último, la cuestión externa, Florencia, a mí me llamó mucho la atención, que bueno, no hay semilla, no hay mercado, no lo conoce la sociedad, no hay asistencia técnica. Y bueno, ahí a mí me parece que... ¿qué me surge a mí? Es como yo te dijera, tengo esto, ¿no? Si yo lo tiro, cae. Bien. Entonces, si yo lo tiro y no cae, me pregunto por qué no cae. Es una anomalía. Pero en realidad, todo lo que vos describís es como lo más normal del mundo. Si no lo conocen, no tiene mercado, no están las semillas, no están, y bueno, ¿qué va a pasar? Y que no se va a cultivar. Si los productores vienen a La Plata, son campesinos familiares de ascendencia andina, pero vinieron a hacer plata y demás, el cuadro que me da es lo que No. Lo que tenemos es. ante nuestros ojos. Entonces, ahí hay un tema de actor, característica, contexto,
que me parece que está toda la información para explicar justamente por qué el amaranto no es un cultivo en avance. Yo pensaba, por ejemplo, el famoso Hércules que trajo la soja en el 73. Desconocido, casi sin tradición en Las Pampas, pero y ahí hubo un impulso, pero hay ciertas ecuaciones económicas, un impulso. Yo creo que con el amaranto podría hacerse entonces la ecuación inversa. Tenemos este cultivo, que es nutritivo, que le agrego lo que dijo Nilda recién de la comparación con el kilo de arroz. Ya no solo la rentabilidad de los productores, sino la rentabilidad de los consumidores. Bueno, entonces, yo creo que podría, esto para mí, esta tesis es un insumo espectacular para plantear, digamos, cuestiones a superar para que esto, que está buenísimo, que es el amaranto, crezca en este territorio, en esta economía. Entonces, que planteado a la inversa, es decir, no por qué no cae esto, sino porque no tendría por qué caer, sino, claro, planteado, esto está buenísimo, podría resolver estos problemas, pero no lo conoce la gente, por lo tanto no hay mercado, por lo tanto los productores corren el riesgo de clavarse, por lo tanto un montón de cuestiones. Y los productores yo plantearía esto, una suerte de lista de tareas a resolver para que esto que está buenísimo prendan el territorio, prendan los productores, prendan los consumidores, sea un programa de política pública, sea un programa de no solo de asistencia técnica, sino de publicidad del cultivo entre productores, entre consumidores. Y yo creo que sobre la base de ir superando esas barreras, efectivamente el cultivo tiene un potencial grande y los propios productores pueden reconectar con esa tradición medio que la tienen en falso contacto en relación a su ascendencia andina, porque vinieron, te diría, de espaldas a esa ascendencia. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo reconectan con eso? Bueno, para ellos el boom, lo mejor sería que hagan plata con lo que son. Pero pero no necesariamente en este caso se puede dar. Entonces, nada, digo, hago todo este comentario. ¿Por qué? Porque me parece que está buenísimo el trabajo. Es una tesis muy clara, muy metodológicamente muy cuidada, con información muy sofisticada y con insumos que para mí pueden servir para esto, ¿no? Una tesis que no solo conoce, sino que puede ser un insumo para intervenir en la realidad, que es con esto, ¿no? Que es decir, eh, uno ofrece casi, te diría, implícitamente una lista de cuestiones a superar para que el amaranto sea incorporado a la canasta de alimentos en la zona o a la canasta de productos de los productores. Me parece que está buenísimo eso para nada, eso, para incorporarlo, para diversificar la producción, para diversificar la dieta. Y acá de vuelta lo mismo que preguntaba Nilda. En la medida en que eso vaya sucediendo, me parece que también va a ir influyendo en la ecuación económica para los productores y para los consumidores, para que eso que nos guste o no, rige mucho las relaciones sociales en este sistema, en esta cultura y demás, bueno, entre en ese código, para que no se entre tan contracorriente. Bueno, en fin, me encantó, Florencia, te felicito por la tesis, me encantó verla, me encantó ver la integración de categorías sociales al análisis de este problema y bueno, nada, en principio eso felicitarse y muy linda la exposición también ahora en la defensa. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias por todo esto que traes. Y bueno, tanto todo esto como lo que traía Nilda me inspira a lo que se viene. Eh, no, zarpado, agradecimiento profundo por todo esto. Gracias por sus miradas. No Estás escucho. Ah. muteado, Seba. Perdón. No, decía que ahora vamos a pasar a la sala con los evaluadores para hacer el acta
así que esperen un poquito, van a quedar solos, pero bueno, ya volvemos en un... Sí. Bueno, perfecto. Vamos a proceder a la lectura de las actas, del acta. Bueno, a ver, la leo en representación del conjunto. En la ciudad de La Plata, el 23 de abril de 2026, a las 10:40 horas, se reúnen por sistema de videoconferencia la doctora Nilda Dora Viñale y el doctor Juan Manuel Villuya, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral de la ingeniera agrónoma Florencia Indira Chioccini, con la presidencia del secretario de posgrado de capacitación a distancia, doctor Sebastián Besteiro. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Incorporación del cultivo y consumo de amaranto, Amaranthus sp., en agricultores familiares del cinturón hortícola platense. Análisis de los factores que condicionan su apropiación, realizada con la dirección del ingeniero agrónomo Santiago Sarandón y la codirección del doctor Ramón Ciesa. La ingeniera agrónoma Florencia Indira Chioccini realizó la defensa pública en tiempo y forma establecidas en el reglamento, de forma clara, concisa y con la terminología adecuada, apoyándose en una presentación gráfica que aclaró aspectos de su tesis y ayudó a la mejor comprensión de su planteo, demostrando un desarrollo académico muy solvente. También dio cuenta de las correcciones que hizo al texto a partir de los dictámenes escritos de los evaluadores y respondió las preguntas y comentarios realizados por el jurado evaluador durante la defensa de manera desenvuelta y precisa, demostrando claro conocimiento y manejo sobre el tema. En suma, la ingeniera Chioccini completó su trabajo escrito con una exposición que demostró la solidez conceptual y metodológica alcanzada durante el desarrollo de su tesis. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de 10. Bueno, felicitaciones, Florencia. Vamos a dar paso, sí, muy bien. Ya podés relajarte. Vamos a dar paso a, no sé si los directores quieren hacer algún comentario. Sí, lo quiero. No sé, Ramón. Sí. No, yo en principio, nada, es muy breve agradecer el esfuerzo de los evaluadores y en leer la tesis, en hacer unos aportes, la verdad que muy consistentes y muy buenos, la verdad que enormemente agradecido porque sé lo que es evaluar una tesis, leerla, el tiempo de dedicación y creo que, bueno, hay una felicitación y un agradecimiento enorme a ellos. También a Sebastián por haber, en poquito tiempo, haber resuelto este tema de la defensa, que bueno, él recién asume el cargo de secretario de posgrado y la verdad que, bueno, que en muy poquito tiempo y sé que está muy complicado con muchas cosas y así todo pudo resolver rápido, así que bueno, agradecer también a él. Y bueno, y felicitar a Flor por el esfuerzo. Recién estábamos charlando mientras esperábamos bueno, la tarea, estamos sacando la cuenta de cuánto hace que venía trabajando en este tema y bueno, hace casi 15 años de su tesis, o sea, de hacer pasantías en la facultad, su tesis de grado y bueno, la beca y después el posgrado, o sea, todo una trayectoria de mucho tiempo y que culmina con esta tesis, así que bueno, unas felicitaciones por el esfuerzo y por el trabajo realizado. Así que, bueno, nada más. Santiago, no sé si querés tomar el lugar o... Santiago, bueno, lo perdimos. Bueno, y si no, Flor, si querés decir algo, los evaluadores también, tienen palabra todos. Sí, Ahí, a ver. dale, Juan, anda vos. No, creo que reapareció Santiago. ¿Estás ahí, Santiago? Vi que un movimiento ahí en su... No. Qué lástima, bueno.
Eh, ¿Voy yo? Dale, dale, sí. Bueno, primero gracias. Una parte mía no lo puede creer todavía. Estoy muy agradecida y muy emocionada también. De a poco va cayendo, haciéndose espacio ese aspecto. Eh, Sumo a lo que... Ah, ahí Santiago Sí. dice que... No está eh, pudiendo comunicarse. Bien, bueno, sumo a lo que decía Ramón, agradecimiento a Dora y a Juan Manuel por la lectura, por la evaluación, por las miradas. Em, y, y un poco lo que estábamos charlando, que se me quedó por la mitad, sí, tiene que ver con el esfuerzo y con la disposición a continuar y a disponerme en este camino, pero me doy cuenta de que, eh, digamos, hay todo un entramado que dispone y que posibilita que haya llegado acá, que es increíble, entre ellos la presencia de Ramón y de Santiago como directores. Un poco les compartía recién que ellos me recibieron con el entusiasmo que traía y con mis inquietudes, con lo que quería volcar en este doctorado, y ellos me recibieron, fueron espacio para darle cauce a eso que venía dentro mío y encontrar la forma de que eso se encauce, circule, bueno, y acá estamos, y que también tuve varios momentos de mucha frustración, y ellos también estuvieron ahí acompañando, siendo espacio para poder aparecer con lo que me estaba pasando, y también trajeron la palabra, la mirada para, en mi caso, resintonizar con lo importante y poder continuar, y eso es algo que agradezco profundamente. Hay una humanidad en ellos que creo que les deseo a todo el mundo directores como ellos. Eh, Chapó. Eh, y, y por supuesto también me doy cuenta, agradecimiento a la facultad porque estoy haciendo el doctorado acá en la facultad, que también posibilitó eh, este doctorado en particular, a la universidad porque recibí las becas también para poder hacer este estudio, y a mis amigos, que acá hay dos de ellos, amigos hermanos que eh, estuvieron y están y son parte crucial de esta experiencia. Un poco también lo expresaba recién, a medida que me iba acercando al final de este proceso, fui tomando contacto con la importancia de todo lo que atraviesa esta Ahí experiencia más me allá oyen. del estudio y demás. Y bueno, a mi gata, a mis gatos, y también a los productores y Porque yo veo todo productoras que congelado. también el encuentro con ellos, Santi. Ah. El encuentro con ellos y todo lo que pasaba en presencia con los productores fue lo que abrió bueno, a todo lo que compartí hoy. Y que fue sumamente revelador, sobre todo el encuentro con ellos. Y quiero agregar una cosita más: los dibujos que estuvieron en la tesis, los dibujos del amaranto, son de una investigadora, de Julia, que hace unos años se puso en contacto conmigo porque ella está investigando, es artista, pero a su vez está haciendo investigaciones con el amaranto, y vino acá a Olavarría, donde yo estoy viviendo. Tuvimos un encuentro con ella me fue preguntando, y todo ese encuentro con ella a mí también me conectó mucho con el entusiasmo de todo este camino,
Así que también agradezco su presencia y su aparición en la vida y en esta instancia. Bueno, y Sebas, gracias también por motorizar toda esta presentación. Como dijo Santiago, estás iniciando en este cargo y bueno, y pudiste ahí gestionar que esto suceda hoy, así que gracias. Un gusto para mí. A ver, Santiago, si ahí se te Sí, escucha. ¿me oyen? Sí, se te ¿Me escucha oyen? perfecto. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, en primer lugar, un reconocimiento al doctorado, a la existencia del doctorado, algo que los que somos bastante viejos vimos nacer. Sabemos lo que implicó tener un doctorado propio y de las características del doctorado, esta amplitud, ¿no? Desde el inicio el doctorado entendió que la carrera de agronomía es mucho más que aquello técnico biológico y que incluye aspectos sociales que forman parte de la formación. Y eso le dio unas características propias de complejidad de tesis que amalgaman aspectos técnicos con aspectos sociales, como esta que estamos viendo, y con otras. Y creo que eso es un valor muy importante en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. De hecho, también ese doctorado ha permitido un crecimiento extraordinario. En poco tiempo tuvimos más de 100 tesistas y es categoría A. O sea que esto también desestima esta idea que para ser de buena calidad se debe eliminar todo el ruido social, ¿no? Como de alguna manera muchas facultades de agronomía creen. Creo que esto muestra claramente que el mundo real, que es el que hay que abordar con las investigaciones, es complejo y esta tesis está abordada desde ese mundo, desde la complejidad, con el riesgo que implica meterse en estos caminos. Así que bueno, gracias al jurado también, a Dorita y Juan Manuel, por las devoluciones, bueno, por el trabajo significa leer eso. Y también el otro tema que creo que es importante es destacar que los doctorados de alguna manera son estructuras que se crean en las universidades, no tanto para producir tesis, un libro o algo, sino para formar recursos humanos. O sea, el objetivo es formar un recurso humano de una calidad que no se puede formar. Por lo tanto, el objetivo de una tesis doctoral es formar un recurso humano diferente. El comprobante es la tesis. No es el producto final, ese librito. Ese es el instrumento con el cual se puede ver si se logró esa formación. Y yo creo que justamente la expresión, o sea, la presentación que ha hecho, la escritura y la presentación que hizo Florencia muestra que se consiguió el objetivo. O sea, hemos logrado formar un recurso humano de calidad, no solo desde el punto de vista científico, capaz de analizar los datos, sino de interpretar esos datos en distintas realidades con la complejidad social que implica. Nosotros cuando empezamos a charlar con el tema del amaranto, planteábamos así un poco, bueno, a ver, ¿qué pasa? Es un cultivo rústico. O sea, es un cultivo que, de hecho, es una maleza para muchos cultivos, no necesita que se apliquen plaguicidas, es un cultivo fácil de hacer, es un cultivo de alto valor nutritivo. Tanto las hojas como el grano sirven para comer. Lo ideal sería que esto se cultive mucho, y sin embargo nos encontramos que no. O sea, ahí empezamos a ver de qué cosas que aparentemente tendrían que ir en un sentido, no van, y hemos entendido, estamos comprendiendo la complejidad que hay en las tomas de decisiones. Por eso esto que rescataba Florencia, es decir, nosotros nos formamos con la idea de que hay un productor, porque el productor quiere esto. Pues estamos viendo que ni siquiera en un mundo chiquito hay un productor, sino que hay diferentes realidades y complejidades, y por eso los instrumentos que hay que tomar para poder producir esos cambios que uno desea son complejos, son a largo plazo, implican un montón de cosas. Esto que decía Juan Manuel, ¿no? No idealizar en el campesino, porque puede haber campesinos capitalistas que quieren dinero, y eso no los desmerece, digamos, de alguna manera. Y me parece que eso es muy interesante. Bueno, yo quería agradecer nuevamente a la facultad, felicitar a Florencia, le felicito a Florencia por la tenacidad de, a pesar del tiempo transcurrido, de los vaivenes, mantenerte en esta línea y poder concretar hoy la defensa formal. Así que bueno, felicitaciones. Nada más. Muchas gracias. ¿Puedo agregar una palabrita? Por supuesto.
Nada, agradecer a Florencia este compromiso académico, si se quiere. Fuimos compañeros en la facultad, hoy hermanos en la vida. Indira Florencia nos invitó siempre a mirar distinto la agronomía. Y es eso, esta tesis es inspiración pura para que me parece que es como bibliografía necesaria para que la academia la tome como una palabra importante para eso, para repensar modelos productivos, para repensar formas distintas de mirar la producción. Indira en esto lo sintetiza y nada, mis felicitaciones, amiga por esto, gracias. Y a estos grandes directores que te acompañan y que tienen también otra mirada y le dan lugar a eso distinto, que me parece que también son personas hermosas, que necesarias en la academia. Así que nada, eso, gracias. Y precioso. Gracias, gracias. Tengo el corazón explotado. Bueno, eh, si no hay nadie más que quiera tomar la palabra, estaríamos cerrando ya la grabación y bueno, terminando esta etapa, ¿no? Así que felicitaciones nuevamente, Florencia, y bueno, damos por terminada la defensa oral y pública de tu tesis. Muy Gracias. bien. Felicitaciones. Hasta luego. Gracias. Gracias, Gracias, gracias. gracias, un gusto. Bueno, chao, hasta luego. Chao, hasta luego.